compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualose, Pantonance, Santa María, Guadalupe, y ya está, compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualose, Pantonance, Santa María, Guadalupe. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta, la quinta sesión de nuestro curso de náhuatl. A los alumnos aquí presentes y a las personas que nos siguen, más o menos en promedio son unas 1000 personas que ven los videos en Facebook, YouTube y todo eso. Entonces, bueno, ya ven que nos mandan comentarios, no puedo responder así uno por uno, pero sí puedo comentar acerca de los comentarios. Entonces, bueno, para la clase de hoy quiero empezar comentando acerca de cómo es un guerrero náhuatl. Y eso viene al caso porque nos escribió hace poco, ahí en el Facebook, pues alguien, ¿no? Un señor supongo, y nos escribía y nos felicitaba y todo eso, pero ya más adelante en sus palabras decía que pues era bueno saber que aquí había guerreros, y luego ya como entrando más en la plática salió que él es danzante, y entonces él se asume como guerrero mexica. Y entonces ya me dijo que pues nosotros los mexicas, y entonces pues yo me quedé de güey y le digo, pero pues nosotros no somos mexicas, o sea, refiriéndome a mí, mi persona y la gente aquí en Santa Clara, Huitziltepec, aclarándole que nosotros somos nahuas, nuestra historia, nuestra raigambre es de la cultura náhuatl, pero pues no somos mexicas. El señor en cuestión se ofendió, lo tomó así como una especie de blasfemia, diciendo, ¿cómo te atreves? Y pues los auténticos mexicanos somos mexicas, ¿no? Entonces cuando él dice esas palabras, a mi mente inmediatamente vinieron recuerdos de, por ejemplo, cuando anduve en esta gran escuela que fue el Congreso Nacional Indígena, conociendo pueblos desde el norte hasta el sur. Me refiero a los mayos, ¿no? A los yaquis, a los rarámuris, a los purépechas, ya más para abajo al mixteco, al zapoteco, al cuicateco, al ayuc, y más abajo los mayas, ¿no? El tzotzil, el tzeltal, el chol, el tojolabal. Y bueno, lo que pensaba es, ¿y a poco todos estos pueblos originarios son mexicas, no? Pues si los mexicas fundaron su ciudad en 1325, bueno, ya ven que el gobierno federal quiere celebrar este año los 700 años, ¿no? De la fundación de México, pero bueno, fuera de ese rollo político, o sea, la historia de nuestros pueblos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, es más vieja todavía que los mexicas, ¿no? Antes de la fundación de México, Tenochtitlan, ya había señoríos, ¿no? Los culhuacanos, los tecpanecas, y para ese entonces Teotihuacán ya era una ruina. Entonces la historia de los pueblos nahuas, la nuestra, es mucho más vieja que la de los mexicas. Entendemos que los mexicas fueron uno de los pueblos nahuas, el que le tocó vivir la conquista en carne propia. Pero aún cuando estaban esos mexicas controlando y dominando la región, pues había pueblos que no se asumían como tales, ¿no? Como los mismos tecpanecas, que fueron sus enemigos, o los tlaxcaltecas, ¿no? Los huejotzingas o los cholultecas, ¿no? Bueno, pues por ahí va el comentario, ¿no? Entonces les decía, ¿cómo es un guerrero náhuatl? Eso fue lo que me dejó pensando este compa que nos escribió. Y entonces creo que la idea que algunos tienen, o al menos la que él tiene, porque vi una de sus fotos, es que un guerrero náhuatl pues tiene así un montón de plumas y tiene así una indumentaria, bueno, plumas de muchos colores y su traje llamativo y danza, ¿no? Creo que al menos así entiendo, ¿no? Que esa es su idea de que eso es un guerrero náhuatl. Pero bueno, en nuestra idea aquí, como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, cuando me puso a pensar este compa en cómo es un guerrero náhuatl, a mi cabeza vino la imagen de un señor, ¿no? Un señor así como nosotros, ¿no? Gente común y corriente, gente de pueblo. Un señor que se ponía su sombrero, se ponía sus guaraches y se ponía su morraleta. Su nombre, pues Samir Flores. Precisamente ayer se cumplieron 2 años de que fue asesinado este compa por el mal gobierno. Y creo que esa es la imagen que tenemos de un guerrero náhuatl, de un hombre o una mujer que luchan hoy por sus pueblos. Porque pues aquí lo entendemos que la guerra capitalista empezó hace 500 años y sigue hasta hoy. Y entonces hay guerreros nahuas ahí en Huesca, ¿no? En el plantón, o también hay guerreros nahuas ahí en el plantón de aquí los compañeros de Zacatepec, ¿no?
o también hay guerreros nahuas aquí en la Sierra Norte que están en contra de las mineras, las hidroeléctricas, o allá en Michoacán, ¿no?, que están defendiendo su territorio, los nahuas de Ustula. Entonces, pues ese es el comentario para el día de hoy, ¿no? Si hay la idea que tenemos de un guerrero nahua, no es esta imagen del hombre con sus plumaje y toda esa vestimenta llamativa, sino gente, descendientes de esos antiguos nahuas que están conscientes de su historia y que luchan hasta el día de hoy. Entonces, pues bueno, esa es la idea que tenemos de lo que es un guerrero nahua. Y bueno, como les digo, pues la historia de nosotros, de los pueblos nahuas, pues es viejísima, ¿no? Y entonces uno de los documentos, de las fuentes que tenemos para conocer pues la antigua tradición náhuatl, me refiero a la que es todavía anterior a la de los mexicas. Acuérdense que ya hemos dicho aquí que los mexicas eran un pueblo cuyo rostro nadie conocía, ¿no? Ellos llegaron ahí, se asentaron, ellos mismos lo dijeron, ¿no?, a través de la flecha, el escudo, y Miki y Chimali, fue que se impusieron sobre los demás pueblos. Pero si queremos estudiar la tradición náhuatl, no lo que nos viene a la imaginación, como nos hubiera gustado que fuera, ¿no?, sino las pocas fuentes que tenemos en realidad para conocer cómo fue, pues ya hemos mencionado que uno de los documentos, de los mejores documentos que tenemos y que es de aquí de la región, pues son los anales de Cuautinchan. Ya hemos hablado de eso, la historia tolteca chichimeca, que es como la nombra el Buturini de Naduchi, este italiano que vino a México en el siglo XVIII y anduvo coleccionando documentos, y bueno, pues llegó hasta Cuautinchan y se hizo de ese documento, ¿no?, lo compró, estuvo pues un par de siglos ahí en su lugar de origen, pero finalmente pues se lo llevó él, ¿no? Luego acuérdense que le confiscaron sus documentos, ahí andaba haciendo unas cosas con la guadalupana que la quería coronar, lo desterraron de aquí de México, pero finalmente su colección fue a parar a París, a la Biblioteca Nacional de París. Entonces, hoy en día, este documento que es de nuestra región, el original del códice de Anales de Cuautinchan, o la historia tolteca chichimeca como la llamó Buturini, pues está en París, hasta allá está, ¿no? Pero bueno, se han editado ediciones facsimilares, todo eso, entonces podemos acceder a él. Entonces, bueno, ustedes ya recuerdan que la vez pasada vimos este canto, pero no vimos nada de su significado. Solamente lo pusimos así como para mencionar, para hablar de este códice, ¿no? Hoy lo vamos a leer otra vez, pero hoy sí vamos a tratar de entender de qué trata. Pero bueno, antes de leerlo, me gustaría darles la traducción que hace Miguel León Portilla. Entonces él hace una traducción me parece que es en su obra de la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, hace una traducción, y ya ahorita vamos a ver cómo vamos entendiendo esto con las palabras náhuatl, ¿no? Pero entonces les leo la traducción que hace el maestro Portillo, que dejó hecha, que dice: en el lugar de mando, nosotros gobernamos, es el mandato de mi Señor principal, espejo que hace aparecer las cosas, ya van, ya están preparados, embriágate, obra Ometeot, el inventor de las personas, el espejo que hace aparecer las cosas. Entonces esa es la traducción que da el maestro León Portilla de este poema. Como ya dijimos, esto es muy valioso porque quien escribió esta historia tolteca chichimeca, los indígenas de aquí de Cuautinchan que la escribieron, se basaron en códices más antiguos. Entonces este es un canto antiquísimo, ¿no?, seguramente de mucho antes de la fundación de México Tenochtitlan. Bueno, entonces ya les di la traducción que hace el maestro, y ahora pues podemos proceder a entonarlo. Yo creo que ya nos va a salir mejor que la vez pasada, porque la vez pasada ni lo habíamos practicado, ¿no? Fue muy así, muy a la de rápido, ¿no? Entonces, bueno, ya saben nuestro modo, que es donde ponemos estos circulitos, son las sílabas que se acentúan, y es la que les va dando, ¿no?, la entonación. Bueno, entonces la canto yo primero, ustedes la van checando toda, leyendo, viendo, y ya ahorita la cantamos todos juntos, ¿sale? Bueno, si me acompaña con los códigos. Ucante, ucantitla, mica,
Inahuatiloca, no te equivocayo, Tecatlanestia, Yahweh, ya, Montlaca, Wanishi, Windishi, Windi, Aino Meteo, Inte Yokoyani, Tecatlanestia. Entonces, piensen en lo interesante que es pensar que este canto, ahorita les voy a dar el contexto, cómo se cantó este canto, por qué o cómo estuvo la situación, pero a mí me emociona pensar eso, ¿no? Que es un canto de hace muchos siglos, ¿no? Y estuvo ahí arrumbado en su propio pueblo, pasó todas estas vicisitudes, hoy original en Europa, pero bueno, hoy ya 500 años después lo volvemos a entonar, ¿sale? Bueno, entonces, ya está, ahora van ustedes, ¿sí? Entonces acuérdense, la sílaba que se acentúa, de cante, ti, tla, huica, inahuati, loca, ¿sí? Bueno, códigos, les marco cuando entremos, que sean todos iguales, ¿no? 1, 2, 3. Otra vez, ¿no? Por ahí hubo un error. A ver. Titla, huica, inahuati, loca, no te equivocayo, Tezcatlanestia, Yahweh, ya, Montlaca, Wanishi, Windishi, Windi, Airo Meteo, Inte Yokoyani, Tezcatlanestia. Sale. 1, 2. Ahora lo hacemos juntos, ¿sale? Nomás traten de irlo leyendo bien y ahí va. Cante, titla, huica, inahuati, loca, no te equivocayo. Tecatlanestia, Yahweh, ya, Montlaca, Wanishi, Windishi, Windi, Ayo Meteo, Inte Yokoyani, Tecatlanestia. ¿Sí? Bueno, es cosa de que se practique un poco y bueno, ya lo volveremos a ensayar otra vez, ¿no? O al rato otra vez, nomás les explico esto. Bueno, entonces les decía algo bien interesante es, bueno, que este canto, pues les digo en el contexto, ¿cómo fue que se cantó? Bueno, la historia tiene que ver con dos jefes de origen tolteca, o sea, de la antigua tradición náhuatl. Uno se llama Ixchicóhuatl y otro se llama Quetzaltehueya. Son dos jefes toltecas. Entonces, estos dos jefes llegan a un lugar que se llama el Cerro Encorvado, o así lo plantea el códice. ¿Y a qué llegan? Bueno, llegan ahí en ese Cerro Encorvado, hay una cueva, y en esa cueva hay gentes viviendo. Entonces, estos jefes toltecas llegan a la cueva y por medio de cantos lo que les dicen es: venimos a apartarlos de su vida entre cuevas y cerros. O sea, como que venimos a invitarlos, ¿no? Para que se unan a nosotros, ¿no? Para formar pueblo, para formar cultura. ¿Sale? Bueno, entonces los chichimecas que están en el interior de la cueva les piden que se den a conocer, así como, bueno, ¿y ustedes quiénes son, no? Que nos invitan a hacer esto, ¿no? A unirnos a ustedes. Entonces ahí es cuando hay un diálogo entre los jefes toltecas y los chichimecas que están viviendo en la cueva.
Entonces, bueno, se da este diálogo entre ellos, y entonces los que están en la cueva, o sea, los chichimecas, es cuando ellos cantan este canto. Ya dijimos que en este códice hay fragmentos de cantos, ¿no? Este es uno de ellos. Entonces ellos entonan este canto, y es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que gobernar allí, porque es el lugar del mando, donde han conocido la orden de su señor principal. Y bueno, para ver si son comprendidos por los jefes toltecas, es que aluden a la antigua doctrina náhuatl, o sea, al Ometeo, ¿no? Bueno, así es como le hacen, y ya con entusiasmo y júbilo es que por eso dicen embriágate, embriágate, ¿no? Porque ya están listos para aceptar la invitación. Entonces la historia entiendo que está llena de metáforas, de insinuaciones, y bueno, tiene sentido dentro de su propio contexto cultural, pero pues es un canto viejísimo y se trata de eso, ¿no? De reconocer que hay una antigua tradición, que los dos la comparten, la conocen, los jefes toltecas y los chichimecas que viven en la cueva, y entonces sí se van a unir, ¿no? Para hacer pueblo, para hacer cultura. Bueno, así es más o menos este canto, ¿no? Vamos a ver un poco el significado. Entonces ya vimos la traducción del maestro Miguel León Portilla, pero pues vamos a ver un poco. Acá hay un ejemplo. Entonces, can es un adverbio de lugar que significa dónde. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo can mochan, eso ya se entiende muy bien, ¿no? El mo, que es para la segunda persona, el adjetivo posesivo, tú, chantli, casa. ¿Dónde tu casa? Es como preguntarle a alguien, ¿dónde vives, no? Can monchan, can mochan, ¿sí? Bueno, pero aquí está como adverbio. Aquí más bien está como una especie de posposición que indica lugar también, y se une a los sustantivos y a los adverbios. Y bueno, acá les pongo un ejemplo que me pareció bonito. Entonces esta ya es una sola palabra y hace referencia a un lugar. Es lo que me da el sentido esta, ¿no? Cuando ya la pongo en composición con sustantivos. Entonces aquí les decíamos la vez pasada que aquí en el pueblo todavía hay quien conoce esta palabra, tlaxcal. Bueno, mi prima Cecilia, ella la usaba mucho, ¿no? Así, unas tlaxcal, ¿no? Bueno, es la palabra original para decir tortilla, ¿sí? La conocen, ¿no? Entonces, tlaxcal, el verbo hacer, y el lugar, ¿no? Entonces, como diríamos en náhuatl, el lugar donde se hacen las tortillas. Entonces, el lugar donde se hacen las tortillas, pues es la tortillería, ¿no? Entonces, estaría bonito que una tortillería se llamara así, ¿no? Tlaxcalchiucan, el lugar donde se hacen las tortillas, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí está esa terminación. No está como un adverbio, sino como una posposición. ¿El lugar de quién? Bueno, pues de los señores, o sea, la nobleza, quienes mandan, quienes gobiernan, ¿sí? Entonces Miguel León Portilla lo traduce como el lugar del mando, pero entendemos que es el lugar de los señores, ¿no? De quienes mandan, quienes gobiernan, de la nobleza, ¿sí? Bueno, pues está ahí todo claro, creo. Entonces Teuctli, pues lo entendemos así, como señor, como noble, y su plural, que es Teuctin. Ahí en el Cuicapeucayo mencionamos varias veces esta palabra, Teteuctin, Inteteuctin, los señores, ¿no? Los nobles. Bueno, entonces hasta ahí va. Luego aquí el verbo importante, o el verbo que estamos usando es huica. Bueno, ahí viene con la posposición tla, que significa gobernar, ¿sale? Entonces dice, nosotros gobernamos, titlahuica, ¿sí? Pero bueno, este es el verbo que necesitan saber, huica, así su raíz, ¿sale? Entonces, nosotros gobernamos. Bueno, aquí la palabra esta, bueno, aquí está anotado, no la vuelvo a repetir. La raíz de la palabra viene de nahuatía, que es mandar, o que es, bueno, tiene varios sentidos, ¿no? Pero es mandar algo, acordar, permiso, citar a alguien, enviar algo, pero para el caso que queremos es, pues, el mandato, ¿no? Pero viene de mando.
que es nahuatía. Mandar, pero este es el mandato, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿qué más sigue? Notequihuacayo. Bueno, miren aquí, porque bueno, tomen en cuenta que este es náhuatl muy viejo, ¿no? Entonces hay que recurrir a los diccionarios como el de Molina, que ya mencionamos y todo eso, ¿no? Bueno, tenemos esta palabra que es tequigua, que significa guerrero, un guerrero valiente, o sea, un gran guerrero. Por eso es que empecé hablando de esto, de cómo es un guerrero, ¿no? Bueno, pero este es un guerrero. No, pues sí, va bien así. Entonces, pero tequihuacayot sería lo relativo a los guerreros, ¿sí? Y aquí está que indica mi. Entonces, a ver, déjenme ver cómo lo tradujo Miguel León Portilla. Mi señor principal, así lo pone él, ¿no? Mi señor principal. Pero bueno, aquí tiene que ver con mi, lo que es propio de los guerreros, ¿no? Mi guerreridad, una cosa así, ¿no? Pero bueno, tequigua es un guerrero valiente, ¿no? Un tequigua. Bueno, hasta aquí, bueno, tengo Tezcat. No sé si alguien conoce la palabra. Tezcat. Espejo. No sé si le suena Tezcatlipoca, ¿no? Bueno, Tezcat. Eso es espejo. Y Neshtia es hacer aparecer, que igual es un verbo, ¿no? Creo que tenía yo ejemplo. Ah, sí, acá hay uno. Mi ejemplo dice amo, nino, Neshtia, que significa no, yo me muestro. O sea, como que no me muestro yo, ¿no? A lo mejor como que me escondo un poco. No me muestro, pero este es mostrar algo. Entonces, Tezcatlanextia es el espejo que hace aparecer las cosas, porque ya vimos esta partícula también, ¿no? El tla, que significa cosas, ¿no? Como comer, tlacua, ¿no? Comer algo. Bueno, Tezcatlanextia, el espejo que hace que aparezcan las cosas. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Luego, huia es una de las conjugaciones del verbo irregular yau, es un verbo irregular, este es el verbo ir, yau. Entonces por eso Miguel León Portilla lo traduce como ya van, ¿sí? Porque bueno, es parte del verbo yau. Bueno, más para que se entienda, ¿no? Entonces dice ya van, ya, y montlacahuani es que están listos, están preparados. Aquí la palabra que queremos es cahuani. Entonces ya van, ya están listos o ya están preparados. Y aquí sigue una expresión muy linda o muy bella, me gusta mucho, es la de emborracharse en náhuatl, la palabra, ¿no? Entonces, a ver, ahí les van, es que anoté varias, ¿no? Entonces, iwinti es un verbo y significa pues estar borracho. Iwintik sería como el adjetivo, ¿no? Si digo niwintik significa yo borracho, o sea que yo estoy borracho, ¿sí? Pero viene de iwinti o iwintía también, ¿no? El emborracharse. Por ejemplo, es que anoté un ejemplo que me gustó. Dice omach niwintik, que significa yo estoy completamente borracho, así pues, como decimos hasta las chanclas, ¿no? Entonces en náhuatl diríamos omach niwintik. Bueno, otra palabra, aquí anoto otra, iwintilistli es la embriaguez, es el sustantivo, ¿no? La embriaguez, la borrachera. Y no sé si ustedes han escuchado aquí en el pueblo cómo los señores todavía dicen que vamos a echarnos un win. Bueno, pues chéquense cómo se dice vender win, o sea, vender bebida alcohólica. Se dice wino namaka. Ese es verbo, ¿no? Ese es vender el win. El que vende el win se le dice wino namakak, la persona que lo hace, ¿no?
Y la palabra en náhuatl para decir el lugar donde se vende el win, que vendría siendo el equivalente a bar, otra palabra para bar, cantina, una cosa así, pero el lugar donde se vende la bebida, es wi no namakoyan. ¿Sale? Bueno, entonces ya tienen ahí varias expresiones relacionadas con el wintear. ¿Sabe qué es emborracharse, embriagarse? Bueno, entonces, bueno, hasta ahí. Acuérdense que ya habíamos dicho que para dar órdenes o para pedir una súplica, decimos en náhuatl el shi, ¿no? Como shitlacua, come algo, como una invitación también, no nomás como orden. Entonces en este caso es cuando está diciendo emborráchate, emborráchate, shiwinti, shiwinti. Luego, bueno, sigo con esto aquí abajito. Pues someteos ya vimos, ¿no? Que es el concepto del principio dual, ¿no? La dualidad, el ometeo. Bueno, ahorita voy a abundar un poco más sobre eso. Hay es un verbo que se relaciona con hacer, es como obrar, realizar algo, ¿no? Entonces acá lo que le dice, hay ometeo, obra, ometeo, o sea que él actúa, que él hace, ometeo, ¿sale? Y de teyokoyani, el verbo que queremos es yokoya, que significa inventar, crear algo o componer algo también. Entonces acuérdense que esta partícula significa gente, como cuando decíamos que era tecuani, el que se come la gente, ¿no? Porque qua es comer, ni es la persona que hace eso, ¿no? El que se come, y el te era la gente, ¿no? Creo que vimos ese ejemplo. Entonces el tecuani es el tigre, ¿no? El ocelote, así también se le dice acá por Acatlán, ¿no? Ven que hay la danza de los tecuanis. Bueno, pero esto se refiere a la gente. Entonces es el que inventa a la gente, y aquí está también esta participial, que es la persona que lo hace, ¿no? Entonces es inventar, pero ¿quién es el que inventa? El que inventa, ¿y a quién inventa? A las personas, o sea que las crea, ¿sí? Bueno, entonces eso dice Inteyokoyani, y vuelve a repetir Tezcatlanextia, ¿sí? Bueno, entonces de aquí lo interesante, les digo, es que este poema es de la antigua tradición náhuatl, muy vieja, y que está haciendo referencia a la esencia de la tradición náhuatl, que es el ometeo, el principio dual, el principio creador de todo. Y también es importante porque nos está dando como diferentes advocaciones. O sea, el ometeo ya vimos que se considera masculino, femenino. Bueno, aquí un comentario sobre eso. El plural en náhuatl de teo es teteo, o sea, un dios, dioses. Entonces en la palabra ometeo no está haciendo referencia a dos dioses, porque entonces diría teteo, sino que es uno solo, pero que es doble, ¿sale? Por eso le decimos el principio dual, ¿sí? No es que sean dos dioses, es una sola esencia, pero que tiene dos aspectos, no siempre, el masculino y femenino. Bueno, ya hemos hablado de eso, pero entonces este ometeo tiene varias advocaciones. Entonces una de ellas es el teyokoyani, como que ese aspecto del ometeo es el que inventa a las personas, o sea que nos crea, ¿no? Nos hace. Y el otro es el que hace que aparezcan las cosas, o sea que todo esto exista, sea posible. Entonces aquí en este poema está mencionando pues tres nombres, ¿no? Ometeo, sagrados, ¿no? Para la tradición náhuatl. Ometeo, Teyokoyani, Tezcatlanextia. Y bueno, ahí termina este fragmento de este poema, muy antiguo. Y entonces creo que ya se entiende ahora un poco más, ¿no? Pues no, la intención no es así como que traducir palabra por palabra, pero les digo, sí cuando lo entonemos, pero sí sabemos qué está hablando, ¿no? ¿Qué dice? Cuando dice Teucan, entonces piensen eso, ¿no? El can me dice el lugar, ¿no? Pero donde están los señores, los que mandan, los que gobiernan. Y bueno, así lo podemos ir entendiendo el poema, ¿no? Titlahuica, nosotros mandamos, ¿no? Gobernamos. Innahuatiloca, el mandato, y así, ¿no?
Pues es buena la traducción que hace el maestro Miguel León Portilla, ¿no? Pero pues bueno, más bonito es entenderlo, conocer las palabras y sobre todo entonarlo, ¿sí? Bueno, entonces pues espero ahora ya se entienda un poco más este poema que ya habíamos cantado pero no habíamos visto su significado, ¿sale? Bueno, entonces lo decimos otra vez, ¿no? Bueno, entonces si están listos, le damos por allá. Entonces ahora ya se entiende más. Titlahuica, Inahuatiloca, no te equihuacayo, Tecatlanestia, Yahuiya, Montlacahuani, Winti, Ayometeo, Inteyocoyani, Tecatlanestia. ¿Sí? Bueno, entonces practíquenlo, ya lo tienen anotado, nomás le van dando ahí donde va esto, ¿no? El golpe. Sale, entonces, esto ya estuvo, ¿no? Ya salió aquí más vocabulario, entonces ya tenemos más material. Bueno, ahora nada más quiero comentarles de esto, les decía, del ometeot, que pues ya vimos que es el principio dual. Bueno, hay varias advocaciones a ometeot. ¿Se acuerdan cuando vimos el canto número 18, que viene en Cantares Mexicanos? Que no sé cuándo cantamos, creo la semana pasada o algo así. Pero ahí sí que vimos el principio, ¿no? Entonces ahí habla de otra advocación del ometeot, otro nombre para referirse a algún aspecto de esa dualidad, que es el Ipalnemohuani, que vimos que, bueno, muchos lo traducen como el dador de la vida, ¿sí? El que hace posible que la vida exista, ¿sale? Bueno, entonces ese es uno de los nombres que ya vimos. Ahorita acabamos de ver de Teyocoyani, que es el inventor de las personas. Hay otra que, bueno, no hemos visto todavía, pero va a ir apareciendo. Significa que se inventa a sí mismo. O sea que a ese ometeot nadie lo inventa a él, sino que él solito se inventa, por el Moyocoyani, ¿no? Eso equivale el mo, como mopogua, ¿no? Se cuenta. Entonces el mo equivale a se, al reflexivo. Entonces se inventa a sí mismo. Otra que aparece a lo largo de Cantares Mexicanos un montón de veces es Tloquenahuaque. Entonces esta terminación en náhuatl, la e, significa que es dueño de algo. Por ejemplo, Cali es casa, ¿no? Pero Cale es dueño de la casa, o dueño de una casa, ¿no? Entonces en este caso es que es dueño de lo que está junto y dueño de lo que está alrededor, ¿no? Náhuatl, en el circuito de algo. Una vez, no sé si se acuerdan, aquí en una de las clases compa, paisano de Santana Coapa, Carlos, decía algo así, una cosa muy bonita, ¿no? Que era como un círculo que tiene el centro en cualquier parte, ¿no? Algo así nos explicaba, no sé si alguien se acuerda, bueno, a lo mejor tú, ¿no? Pero bueno, da la idea que está aquí junto y que está, o sea que sería como decir que está en todas partes, ¿no? O sea, está aquí, es dueño de lo que está aquí junto y dueño de lo que está todo alrededor. Muchos así lo traducen, ¿no? Dueño del cerca y del junto. Bueno, es otra de las advocaciones, su omnipresencia sería, ¿no? Entonces es otra de las advocaciones del ometeot, Tloquenahuaque. ¿El anáhuac? ¿Tiene que ver con esa palabra? Sí, de náhuac, alrededor. Y ya en este caso es la raíz de atl, que es agua. O sea que está alrededor del agua, ¿no? Que hace referencia a la región de los lagos, porque está el lago y pues los pueblos están ahí alrededor, ¿no? Y el gran o el semanáhuac, pues es como dicen, le decían
a esta tierra, ¿no? Que está rodeada por agua. Pero ese es el Semanagua, ¿no? Como que el grandote. Pero bueno, la región de la Náhuatl sí es allá por la Ciudad de México. Bueno, ahí les van otras 3 advocaciones. Entonces, estas 3 hacen referencia a los 3 planos cósmicos en los que actúa Ometeo. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho que está en esta idea náhuatl del universo? Bueno, en el plano así horizontal son los 4 rumbos. Lo que está arriba es el Topan. Nosotros aquí estamos en Tlalticpac y allá abajo es el Mictlán. Bueno, pues aquí están las 3 advocaciones, que sería Ilhuicat, que es el cielo, Tlalticpaque, que es el dueño de todo lo que está sobre la tierra, o dueño del Tlalticpac, mejor dicho, ¿no? Y también que es dueño de la región de los muertos. Entonces estos 3 yo diría van juntos, ¿no? Los 3 hacen referencia a los 3 planos cósmicos en donde a final de cuentas actúa e interactúa el Ometeo. Bueno, entonces ya tenemos aquí al Ometeo. Estas son sus advocaciones, ¿no? Algunas advocaciones. Y aquí les voy a poner a un lado cuando se desdobla ya como dualidad. Entonces el Ometeo, decimos, es un solo principio, pero tiene su aspecto masculino y femenino. Entonces el aspecto femenino es este, ¿no? Omecihuatl, ¿sale? En este caso Cihuatl es mujer, entonces está haciendo referencia a lo femenino, pero doble, porque viene de ahí del Ometeo, ¿no? Omecihuatl. Y en este caso el hombre, o caballero, o algo así, ¿no? Persona, es Ometecutli. Entonces digamos que es su primer desdoblamiento del Ometeo, ¿no? Entonces el Ometeo es un solo principio, pero tiene su aspecto masculino y su aspecto femenino. Entonces aquí están los dos, ¿no? El femenino y el masculino. En su aspecto femenino es como cuando le decimos Tonantzin, nuestra madrecita, ¿sí? Este también ya lo vimos, ¿no? Tonantzin, Tonantzin es una sola palabra, es un nombre propio. Entonces Tonantzin hace referencia al aspecto femenino del Ometeo. Y en este caso estaría Totatzin, que sería nuestro padrecito, o nuestro padre querido. Entonces ahí están en su función de padre y madre, que concibe y crea. Bueno, y siguiendo con esto del... Cuellit es falda, no sé si ya vimos esa palabra, Cuellit, falda. Entonces aquí es su falda, por el i, ya vimos el pronombre, el adjetivo posesivo, ¿no? Para hablar de él o de ella, y su falda, y Citlalin, que está ahí en plural, estrellas. Entonces ustedes han salido en la noche, en la madrugada, a ver el cielo, en la noche el cielo nocturno, y cómo se ve esa franja de estrellas, ¿no? Que pues los griegos le dijeron que era la Vía Láctea, ¿no? Tienen sus propios mitos, y bueno, así cada cultura inventó un mito para explicar ese camino de estrellas que se ve bien clarito, ¿no? Harta esta estrella, bueno, hoy sabemos que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Así le nombramos. Bueno, pues ese aspecto es la Citlalinique, o sea que está haciendo referencia a la noche, a la oscuridad, porque es su falda de estrellas, la Citlalinique, o sea el cielo estrellado, la noche. Y en su aspecto masculino es Citlaltona, la estrella que hace brillar, ¿no? Que da luz, o sea que hace el día y que hace que todo esto se vea. Entonces aquí está otra vez como el femenino y el masculino. Como femenino es la noche, ¿sale? Su falda de estrellas, y como masculino es el sol, el astro, la estrella que hace que las cosas aparezcan, ¿no? Que da rayos de luz. Bueno, ya hemos mencionado algunos, acá voy a poner 3
que creo ya son conocidos. Mencionamos ya alguna vez. Entonces aquí también hace referencia a su falda, pero de chalchihuite, ¿no? De jade. Entonces este es el aspecto femenino del agua, así se le conoce a la chalchitlicue. Y el aspecto masculino, pues ya saben que es Tlaloc, el aspecto masculino del agua. También para la región de los muertos, pues tenemos Mictlancíhuatl, o Mictecacíhuatl, luego le ponen, en su aspecto femenino, pero en su aspecto masculino lo tenemos como Mictlantecutli. Y por último, les voy a poner de ejemplo Xochiquetzal y Xochipilli. Entonces estos dos son los patrones del arte, de la música, de la belleza. Son originarios pues de aquí, ¿no? Pero como les digo, en el pensamiento náhuatl pues todo es dual. Entonces la divinidad femenina del arte, la música, la belleza, los cantos, todo esto, pues es la Xochiquetzal. Y la parte masculina pues es el Xochipilli, ¿sí? Entonces, bueno, no están todas, pues nada más pongo algunos ejemplos, pero bueno, con eso ya se van dando idea, ¿no? De cómo es esto del Ometeotl, o sea, todo lo que implica hablar de Ometeotl. Entonces se dan cuenta que al hablar de Ometeotl ya estamos hablando de una concepción del universo, que pues pensamos es diferente al occidental, porque pues el Ometeotl no es un panteísmo, pero pues tampoco es un monismo estático, ni idealista ni materialista, es una concepción propia de aquí, el Ometeotl, ¿no? Que todo el origen de todo pues es ese principio dual, ese principio cósmico. Tiene sus advocaciones para referirse a él, pero también tiene sus aspectos, ¿no? Cómo se desdoblan femenino, masculino, ¿sí? Bueno, en el Códice Borgia, que conocemos aquí, a ver, un día les muestro, hay una escena en donde vienen varias de estas escenas pintadas, o sea que están juntos en una especie de ritual, ofrenda, cara a cara. Está el Xochipilli y la Xochiquetzal, la Mictlancíhuatl, el Mictlantecutli, la Chalchutlicue, el Tlaloc, y así están varias, ¿no? Creo que son 5 o 6 escenas, pero todos son los aspectos de la dualidad, ¿no? Siempre masculino, femenino, ¿sí? ¿Xochiquetzal y Xochipilli son desdoblamientos de quién? Pues todo viene de Ometeotl. No, pero bueno, de los elementos de Tlaltipaque o Mictlán. No. Más bien lo que yo dije es que estos son como sus advocaciones de Ometeotl, ¿no? O sea, como que otros nombres para referirse a él, de acuerdo a ciertos aspectos de ese Ometeotl. Y estos que puse a los lados ya son el desdoblamiento como tal, ¿no? O sea, ya se desdobla en una parte masculina y en una parte femenina, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, este es el Mictlane. O sea, el Ometeotl es dueño del Mictlán, pero cuando se desdobla tiene una parte. Pues mira, está muy bueno que lo preguntaste porque aquí se ve claro, ¿no? La Mictlancíhuatl es la parte femenina, el Mictlantecutli es la parte masculina, pero Mictlán es el Ometeotl mismo, ¿no? Porque él es dueño pues del Mictlán, pero tiene sus dos aspectos. Entonces creo que eso ahí sí se entiende muy bien, ¿no? Esta es una advocación de Ometeotl y estos son sus dos aspectos, el masculino y el femenino. Entonces, bueno, no hay contradicción, nada, solo es como que los dos aspectos y la advocación. Entonces así también le decimos al Ometeotl, ¿no? Normalmente estos van juntos cuando se dice Ilhuicahuatl, Tlaltipaque, Mictlane, porque hacen referencia a los 3 planos cósmicos. ¿Sale? Bueno, entonces, bueno, ya vamos hasta ahí. Bueno, ya nada más para terminar esta parte de la clase antes de ir a un receso. ¿Se acuerdan que ya vimos en alguna de las clases, no sé cuál, la tercera sesión, vimos esto de los 20 días? Igual no explicamos por qué llevamos esa cuenta. Pero entonces, hoy, en esta cuenta que llevamos, que nos enseñó un Tats Maya, pues estamos en un día 11 Quetzpalin. Entonces ya se acuerdan que en esa clase pusimos aquí los días, ¿no? Los 20 días, y los cantamos. Dijimos Zipactli, Ejeca,
Cali, Cuetzpali, y así los 20 días, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que saber en todo esto de la cultura náhuatl es que en el pensamiento náhuatl cada día tiene su patrón o patrona, porque se cumple esto de la dualidad, ¿no? Las divinidades femeninas y masculinas. Entonces dice que cada uno de los días que van pasando son gobernadas por una deidad, una divinidad, masculina o femenina, y en ese día ellos mandan, ¿no? Ellos son la autoridad, más o menos como el poema que vimos, ¿no? Hay quien manda en un día, y pues en ese día pues solamente esa divinidad es la que es dueña y manda y gobierna. Bueno, aquí los tengo en desorden, ¿no? Pero del día, bueno, como ya vimos los 20 días no hay mucho problema. ¿Se acuerdan que hay un día Itzcuintli, que es el día 10, ¿no? El 10º día. Bueno, el patrón del 10 Itzcuintli es este es Mictlantecutli, ¿sale? Entonces este es el Mictlantecutli, y mira, aquí está mero, no, está de este lado, Mictlantecutli, ¿sale? Así lo representaban los náhuatl. Esta escena viene directamente del Códice Borgia, esta, ¿no? Entonces si lo checan, pues está en su trono, ¿sale? Y él pues está con todo esto, sus adornos que son conceptos en el arte náhuatl, en la escritura náhuatl. Entonces es como un poema esta imagen, ¿no? Nos está hablando de este Mictlantecutli, ¿sí? Bueno, pero este manda en el día Itzcuintli. Entonces ya saben que se van pasando los días, ya vimos todo esto de 20 por 13, ¿no? Entonces van las trecenas, todo eso. Pero siempre que cae un día Itzcuintli, aquí lo tengo, entonces cada vez que cae un día Itzcuintli, el patrón es Mictlantecutli, ¿saben? Luego del día Itzcuintli, acuérdense que sigue el día, ¿aquí lo quiere decir? Ozomatli. Entonces el patrón de Ozomatli, pues aquí está, es ni más ni menos que Xochipilli, que es el que tenemos aquí, que es la parte masculina del arte, la música, todo eso, ¿no? Entonces igual todo esto que tiene el Xochipilli, no crean que son adornitos para que se vea bonito, ¿no? Son conceptos en náhuatl, en donde el color, la figura, el lugar donde está, pues significan cosas, ¿no? Entonces este Xochipilli es un poema que se puede leer, entender, ¿no? Es un cuadro conceptual. Bueno, pero entonces patrón de este día Ozomatli es Xochipilli. Luego sigue el día Malinali. Aquí lo tenemos al Malinali, y su patrón es Pactecatl, ¿sí? Bueno, por ahora nomás los menciono, ya yo creo que con el tiempo podemos ir hablando más de cada una de las divinidades. Del día Acat, su patrón es Iztlacoyuiqui, que es como una advocación de Tezcatlipoca, ¿sale? Entonces aquí está bien pintado el Iztlacoyuiqui, ¿sale? Es el patrón de ese día. Bueno, del día Ocelot, ese tiene una patrona que se llama Tlazolteotl, que es uno de los aspectos de la divinidad femenina, bueno, la tierra como tal, ¿no? Pero en este aspecto no es la que fecunda y da las plantas, sino la regeneración de la tierra, ¿no? Cuando todo se pudre, o sea, como este ciclo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es la Tlazolteotl y es patrona del día Ocelot, ¿sí? Luego de ahí sigue el Cuautli, su patrón es el Chichiltic Tezcatlipoca, ¿sale? El Tezcatlipoca rojo, bueno, así está representado en el códice. Luego de ahí sigue el, ¿quién lo dice? Coscacuautli. Y entonces aquí tiene su patrona, que es una mujer guerrera. ¿Se acuerdan que dijimos que en el pensamiento náhuatl las mujeres que mueren en la lucha van a acompañar al sol? Entonces, pues ella es quien va a acompañar al sol, a Itzpapalo, ¿sí? Entonces, tiene todos los atributos de una mujer guerrera, Itzpapalo. Bueno, del día Olin, su patrón es uno de estos, en este caso fue una mujer, en este caso es un hombre, ¿no? Masculino, de los que mueren en la lucha. Es dueño de un tonale, de los tonale. Bueno, de eso después vamos a platicar más, ¿no? Pero es bien interesante esta advocación, ¿no? Bueno, pero este es el Olin y tiene su propio patrón de los tonaleques. Luego para el día Tecpat, que es el que sigue, también tiene su patrón, que es el Chalchiutotoltzin. Igual se dice una advocación de Tezcatlipoca, ¿no?
guajolote precioso, Chalchutotoltzi, ¿no? Igual lleno de símbolos y de jade. Bueno, del día Quiahuit, su patrón ese pues está bien bonito porque se reconoce luego, ¿no? Chéquense, los rayos del sol, este es el sol, entonces este es Tonatiuh. Entonces, bueno, aquí cabe decir que Huitzilopochtli era una divinidad mexica, ¿no? Era de los mexicas. Entonces, aquí en la Mixteca poblana, pues en el códice, en el Borgia, no aparece Huitzilopochtli, ¿no? Así como esa representación. Más bien lo que hay es el Tonatiuh, ¿sale? El sol, que es el patrón del día Quiahuit. Bueno, día Xochitl tiene su patrona, que es ni más ni menos que Xochiquetzal, que la pusimos acá, ¿no? La parte femenina del arte, la música, la belleza y todo eso, ¿no? La Xochiquetzal, igual, ¿no? Todo un poema con sus atavíos, conceptos que la adornan. Bueno, de ahí ya se acabaron los 20 días y empieza una nueva, o sea, el Zipactli, el día 1. Bueno, pues su patrón del día 1 es el Huehueteo, la divinidad primigenia. Entonces, chéquenlo, es un hombre con su barba, ¿no? Ya viejito, se ve luego, con su diente de fuera. Entonces, bueno, es el Huehueteo. Luego el día 2 es Ejecat, y su patrón, pues creo que es el personaje más importante de toda la historia náhuatl, ¿no? Quetzalcóatl. Entonces, bien representado, que está aquí con su máscara que parece como de pato, simbolizando el viento. Entonces, del día Ejecat, su patrón, Quetzalcóatl. Entonces digo el más importante, pues porque luego yo creo ya iremos viendo los mitos y todo eso, las leyendas náhuatl, y pues el Quetzalcóatl aparece siempre en primer orden. Del día Cali, pues su patrón es el Tepeyolotl, el corazón del cerro, así lo representa. Hay otras representaciones, ¿no? Donde está arriba de un cerro. Y este es el guardián del cerro, por eso lo representan como este felino, ¿no? El ocelot, porque es el que cuida el monte. Bueno, y este es el día de hoy, o un día como hoy, porque es el día Cuetzpalin, y su patrón pues es el Huehuecoyotl, el coyote viejo, ¿no? Que también tiene ahí sus atributos y todo eso, ¿no? Pero por ahora nada más lo menciono. Entonces es el que rige el día de hoy, el Huehuecoyotl. Bueno, luego acá tengo el día Coatl, su patrona es Chanchutlicue, ¿sí? Y pues sí, tiene su falda de jade. Todo esto es escritura náhuatl y pues si bien que se puede entender que es su falda de jade. Y la mencionamos hace rato, aquí está, ¿no? La Chalchutlicue, el aspecto femenino del agua, ¿sale? Bueno, luego sigue el día Miquistli y su patrona es una divinidad femenina, es Mestli, que pues es la luna. Acá tiene su caracol, la noche, igual sus atributos, ¿no? Entonces, del día Coatl, su patrón, Mestli, su patrona. Luego sigue el día Mazatl. Y miren quién es su patrón del día Mazatl. Tlaloc, que también lo tenemos aquí, ¿no? El aspecto masculino del agua. Entonces, Mazatl, Tlaloc. Y luego tenemos el día Tochtli, sigue en ese orden, y su patrón es la Mayahuel. Si se dan cuenta, pues es bien claro quién es ella, ¿no? Porque está en su trono, pero está sentada sobre una planta de maguey, la Mayahuel, ¿no? Y se relaciona con el pulque. Bueno, la parte masculina de la Mayahuel es el Ometochtli, que es el patrón tal cual del pulque. Y del día Atl, que es el único que nos falta, pues su patrón es el Xiutecutli, la divinidad del fuego, ¿sí? Entonces con eso se completan los 20 patrones. Entonces, bueno, eso es lo que quería mencionarles, que cada día tiene un patrón y así es como va pasando en esto. Entonces ya ahorita que les presenté esos 20 patrones de los 20 días, pues ya se dieron cuenta cómo están aquí incluidos en el desdoblamiento del Ometeo, ¿sí? Entonces, bien relacionado que está todo esto, ¿no? El Ometeo que menciona los anales de Cuautinchan, códice de la historia tolteca chichimeca, nuestro códice de nosotros propiamente, el códice que se conoce como el Borgia, el Teomochtli, el libro sagrado de la Mixteca poblana, y pues con todo esto que estamos viendo de los cantos, ¿sale? Bueno, entonces hacemos una pausa de unos minutitos y ya regresamos en un rato.